Hola, mi nombre es Gabriela Romano, soy docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, estoy a cargo de Fisiología de la carrera de veterinaria y hoy vamos a desarrollar la materia Fisiología y Microbiología de los rumiantes. Fisiología es el estudio de los cambios que se producen continuamente en el organismo y que son la base del mantenimiento del equilibrio de las condiciones orgánicas. Esto le permite al individuo realizar todas las funciones biológicas. Todo este mantenimiento del equilibrio es conocido con el nombre de homeostasis. Por eso es que el objetivo de la clase de hoy va a ser destacar la habilidad con que los mecanismos homeostáticos, los mecanismos que mantienen el equilibrio en el individuo, regulan las funciones digestivas del rumiante. Estos son los ítems que vamos a desarrollar durante la clase, comenzando con la selección y recolección de los alimentos, cómo los distintos animales realizan la recolección del alimento y la ingestión de agua. Los alimentos en bovinos son tomados utilizando la lengua, los labios, los incisivos inferiores y la almohadilla dental, mientras que en los ovinos el labio superior móvil es el órgano que más utilizan para la recolección del alimento. La ingestión de agua la realizan mediante el proceso de succión, donde colocando la lengua dentro de la boca generan una presión negativa que permite la entrada del agua al interior de la boca para posteriormente ser deglutida. El siguiente ítem que vamos a desarrollar corresponde a la masticación. La masticación es la reducción mecánica del alimento a partículas más pequeñas. La masticación se realiza con movimientos laterales de la mandíbula. El rumiante tiene la mandíbula superior mucho más ancha que la inferior, por lo que utiliza uno de los lados de su mandíbula para realizar los movimientos masticatorios y de esa manera disminuir el tamaño de partícula, que es la función principal del proceso de masticación. Los rumiantes mastican el alimento solo hasta insalivarlo y forman un bolo deglutible. Durante la primera masticación, el animal recoge el alimento, mastica rápidamente y lo deglute. No es una masticación completa, no realiza una masticación completa, dado que en procesos posteriores, que es como se los denomina la rumia, va a realizar la masticación total y completa. El siguiente ítem que vamos a desarrollar corresponde a la insalivación. La insalivación es el proceso de mezcla del alimento con la secreción de las glándulas salivales que se denomina saliva. La insalivación es fundamental para facilitar la masticación y la posterior deglución. La masticación no puede ser realizada si no se moja, si no se humedece, gracias a la presencia de saliva, ese alimento. No es posible realizar ni la masticación, ni el proceso de masticación, ni el proceso de deglución. Por lo tanto, es fundamental el proceso de insalivación para el fenómeno digestivo. El siguiente ítem corresponde a la deglución. La deglución es el proceso mecánico que provoca el paso del alimento y agua desde la boca al retículo rumen, que es el primer compartimento de los rumiantes. Este proceso de deglución se produce gracias a contracciones peristálticas del esófago.
Gracias a contracciones de los músculos que conforman el esófago, se produce el paso del alimento desde la boca hacia el retículo rumen. Estas contracciones peristálticas tienen un solo sentido y son en sentido cráneo-caudal. El siguiente ítem que desarrollaremos corresponde a la rumia. La rumia, como dije anteriormente, es el fenómeno de remasticación del contenido rumino-reticular. Decimos que es fenómeno de remasticación porque el animal mastica nuevamente el alimento que ya ingirió. Este proceso de remasticación tiene diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de regurgitación, donde el animal vuelve a la boca por un mecanismo especial todo el contenido o parte del contenido ruminal hacia la boca. La siguiente etapa es remasticar. Esta remasticación es mucho más lenta, es más pausada. El animal se toma su tiempo para realizar el proceso de remasticación, con lo que disminuye el tamaño de partícula. La siguiente etapa corresponde a la reinsalivación, donde el animal mezcla nuevamente el contenido que está masticando con saliva producida nuevamente. Esta reinsalivación es más pausada, necesita más tiempo o requiere de más tiempo y le incorpora humedad al alimento nuevamente, para posteriormente ser redeglutido de manera tal de enviar el contenido remasticado al retículo rumen nuevamente. Los fenómenos de remasticación se pueden determinar en periodos que, dependiendo de la disponibilidad de forraje, de la calidad del forraje y de la presentación de ese forraje, más o menos son de alrededor de entre 9 a 13 periodos ruminatorios por día. Las funciones de la rumia es principalmente contribuir a disminuir el tamaño de partícula. La rumia lo que permite es que el forraje ingerido o el alimento ingerido disminuya tanto su tamaño de partícula, provocando un aumento del peso específico de los forrajes, de manera tal de que el alimento va a ir descendiendo dentro del rumen para depositarse en la región inferior del rumen y de esa manera producirse los fenómenos de fermentación. Otra de las funciones de la rumia es romper la cubierta de los tejidos vegetales. Rompiendo la cubierta de los tejidos vegetales se favorece el proceso de ataque de los microorganismos o por parte de los microorganismos ruminales, proceso de ataque hacia el pasto ingerido, hacia el forraje ingerido, para realizar o facilitar los procesos de fermentación. Otra de las funciones de la rumia es favorecer la reinsalivación. Como dije anteriormente, se vuelve a producir saliva que humedece aún más el contenido del forraje. Permite también el reciclaje de nutrientes, como por ejemplo la urea, que es uno de los nutrientes que más se recicla a través de la saliva, de manera tal de que vuelve al contenido ruminal para ser utilizada por los microorganismos. También y fundamentalmente la rumia tiene que ver con el proceso de estratificación de los alimentos en el rumen. La estratificación es la disposición en capas del alimento dentro del rumen. Como observamos en esta transparencia,
vemos que el alimento se dispone de acuerdo a su tamaño en distintas capas. Esta capa o la capa superior es la que corresponde a la del alimento recién ingerido. El alimento que no ha sido masticado, que no ha sido desmenuzado, por lo tanto tiene un tamaño mucho mayor que el de la segunda capa, que es el alimento ingerido de ayer, donde ya ha sufrido procesos de rumia, por lo tanto el tamaño de la partícula es menor. Y en la región más ventral se encuentra el alimento más desmenuzado, el que sufre los fenómenos de fermentación, donde se producen grandes cantidades de gas. Ese gas asciende a la superficie, asciende a la región dorsal del rumen, se acumula en esa región para posteriormente ser eliminado por un proceso que se conoce con el nombre de eructo a través del esófago. Esta capa corresponde a la formación es la capa gaseosa o la cúpula de gas que se conoce en esto de la estratificación de los alimentos en el rumen. El siguiente ítem que vamos a desarrollar corresponde al eructo. El eructo es un mecanismo por el que el animal elimina los gases que se producen durante la fermentación y que se acumulan en el rumen a través de la boca. Está producido por contracciones secundarias del rumen y la relajación de los esfínteres esofágicos que tienen que haber estudiado en el cuadernillo, y está estimulado por receptores de presión que se encuentran cerca del orificio del cardias. La estimulación de estos receptores de presión se produce fundamentalmente por el aumento de la presión intrarruminal producido por la acumulación de gases y también por el aumento o la presencia de material grosero que estimula a receptores ubicados en la entrada del cardias. Un rumiante adulto produce entre 30 y 40 litros de gas por hora, lo que es un nivel importante de gas producido durante el día. Los principales gases que se producen durante la fermentación y que se eliminan por el eructo, porque existen gases que se producen y que son absorbidos a través de la pared del rumen, pero de los que se eliminan, el más importante en cuanto a cantidad, fíjense que hablamos de un 60 a un 70% de dióxido de carbono que se elimina a través del eructo. Otros de los gases son metano, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, pero en menor cantidad se van produciendo estos gases que son eliminados a través del eructo. El siguiente ítem que vamos a desarrollar corresponde a microbiología ruminal. Los microorganismos que forman parte del contenido ruminal. En el rumen existen microorganismos, que son los que producen los procesos de fermentación del alimento que ingresa al organismo. Estos microorganismos ruminales, los que predominan, son los más adaptados al ecosistema. ¿Qué quiere decir esto de los más adaptados al ecosistema? No vamos a encontrar los mismos microorganismos ruminales en todos los animales. Depende del lugar en el que se sitúen, de la latitud y de la longitud en la que estén ubicados esos animales, los microorganismos difieren entre ellos. También el tipo de forrajes o la disponibilidad de nutrientes que se encuentren en la zona es lo que determina el tipo de microorganismos que se van a desarrollar en el rumen. Por eso hablamos de que se desarrollan los más adaptados al ecosistema. Estos microorganismos son los encargados de degradar los sustratos que ingresan al organismo y que principalmente para los rumiantes el mayor
presente en cantidad son los carbohidratos, y de los carbohidratos la celulosa es el que más se encuentra o ingieren los rumiantes. Se desarrollan con bajas concentraciones de oxígeno, por eso hablamos de microorganismos anaerobios obligados o facultativos, porque necesitan bajas concentraciones de oxígeno para poder sobrevivir. De la misma manera que necesitan una temperatura adecuada, alrededor de 38 a 41 grados es la temperatura en la que ellos se desarrollan favorablemente, y también se desarrollan a un pH adecuado. El pH es una medida de determinar la acidez o la alcalinidad del medio. Por eso estos microorganismos se desarrollan entre un pH de 5,5 a 7, que es el ideal para su supervivencia. De los microorganismos ruminales, los más abundantes son las bacterias, bacterias y protozoos. Hongos y micoplasmas son los que se encuentran en menor proporción. Pero estos 4 son los principales microorganismos que vamos o podemos observar en el rumen. En esta placa podemos observar la relación entre el número de bacterias, protozoos, hongos, micoplasmas y la cantidad de humanos que existen sobre la Tierra. Vemos que el número de bacterias que se encuentran en el rumen es mucho mayor que la de protozoos, hongos y micoplasmas, y mucho mayor que la cantidad de humanos que se encuentran sobre la Tierra. De las características de las bacterias ruminales podemos decir que son anaerobias estrictas o facultativas, porque requieren bajas cantidades de oxígeno para desarrollar sus actividades, presentan una concentración de 10 millones por mililitro de líquido ruminal, y en la mayoría o en su mayoría son gram negativas. Estas bacterias se pueden clasificar de distinta manera. Una de las formas de clasificarla es según la forma que ellas tienen. Según la forma se pueden clasificar como cocos. Los cocos son redondeados, como pelotitas redondeadas. Los espirilos, que son alargados y presentan flagelos en algunas partes de su cuerpo. Y la tercera forma de clasificar a las bacterias es en forma de bacilos, como bastones alargados que pueden estar dispersos o formando cadenas. Esta es una placa que muestra cómo veríamos a las bacterias del rumen en un extendido de líquido ruminal. Fíjense que las podemos ver en formas separadas o aisladas, o bien formando cadenas. Otra de las formas de clasificarlas es según el sustrato que utilizan, según el tipo de alimento que utilizan para su supervivencia. Es así que las podemos clasificar entonces en celulolíticas. Las celulolíticas son aquellas bacterias que utilizan principalmente como alimento a la celulosa, un hidrato de carbono de los alimentos. Otro de las formas de clasificarlos es en hemicelulolíticas. Como su nombre lo dice, el sustrato que utilizan es la hemicelulosa, otro de los componentes de la pared celular de los vegetales. Las proteolíticas utilizan proteínas como sustrato para su nutrición. Las pectinolíticas utilizan a las pectinas como sustrato para nutrirse. Las amilolíticas utilizan el almidón, que es un carbohidrato de reserva que tienen los alimentos. Fundamentalmente se presenta mucho almidón en los granos, Y otra de las formas de clasificarlos son como utilizadores de ácidos.
podríamos clasificarlos también, o podríamos utilizar muchas clasificaciones en función del tipo de sustrato que utilizan. Podemos hacer o clasificarlas de tantas maneras como sustratos se presenten en el medio como fuente de alimento para los microorganismos, para las bacterias fundamentalmente. Esta es una placa que muestra un tipo, o cómo se vería un tipo de bacteria gram negativa que contiene celulasas periplasmáticas. Las celulasas son enzimas que producen los microorganismos y que liberan a su superficie, que le permiten obtener la glucosa de los distintos alimentos que digieren. Es una enzima que participa en la degradación del forraje, fundamentalmente, que ingresa al rumiante. Otra de las bacterias que producen celulasas, estas enzimas que se encuentran sobre la superficie de la bacteria o que incluso pueden liberar al medio o pueden inocular al forraje a través de estructuras especializadas como ser los pilis de las bacterias, donde a través de esta estructura le incorporan a la fibra la enzima capaz de degradar ese forraje. En esta placa lo que se observa es cómo se vería la masa de bacterias. Es una microfotografía que muestra la masa bacteriana y esa masa bacteriana ampliada, donde podemos ver este tipo de bacterias que son prácticamente todas son bacilos. Otro de los microorganismos ruminales que se presentan en gran cantidad, fundamentalmente por su gran tamaño, son los protozoos. Los protozoos son ciliados en su mayoría, pero también los podemos encontrar flagelados. La concentración es de 1 millón por mililitro. Si vemos la concentración, o sea, observamos la concentración de los protozoos, que es de 1 millón por mililitro, y la comparamos con la concentración de las bacterias, que es de 10 millones por mililitro, observamos que estos se encuentran en mucho menor cantidad. El tema es que estos protozoos son muchísimo más grandes que las bacterias. Por lo tanto, la masa protozoaria es semejante a la bacteriana, dado por la diferencia de tamaño que existen entre ellos dos. No se desarrollan a un pH ácido, no toleran pH por debajo de los 5,5, es decir, debajo de ese pH estos microorganismos mueren, no pueden realizar sus funciones. Esta es la fotografía de un protozoo que se obtiene. Esta fotografía es una fotografía electrónica, de la misma manera que esta, para que ustedes observen las diferencias de tamaños que existen entre un protozoo, que es lo que vemos aquí, y estas estructuras que se encuentran sobre el protozoo son bacterias. Este es uno de los tipos de protozoos que se encuentran dentro del rumen. En esta transparencia vemos mucho mejor la relación entre el tamaño bacteriano y protozoario. Observen, todo esto corresponde a la masa de bacterias y esto corresponde a un protozoo. La relación en tamaño es significativa. De esta manera nosotros vamos a poder observar a los protozoos en el microscopio óptico cuando ustedes vengan a realizar la actividad práctica a la facultad. Nosotros las fotos que estuvieron viendo son fotos que nosotros obtuvimos de líquido ruminal extraído de rumiantes y observados directamente al microscopio óptico. Fíjense que es posible ver los cilios alrededor de cada uno de estos
protozoos, estas estructuras corresponderían a los cilios de esos protozoos. Y otra de las características de los protozoos es que tienen la capacidad de ingerir grandes cantidades de almidón. Estas estructuras que vemos en el interior de este protozoo son gránulos de almidón, uno de los hidratos de carbono que principalmente ingieren los protozoos. Los protozoos no regulan o no pueden regular la cantidad de almidón que ingieren. En algunas situaciones ingieren tanta cantidad que llegan a estallar. Esta transparencia es para mostrarles que existen distintos géneros o distintos tipos de protozoos, que cada uno tiene un sustrato, un tipo de alimento y que producen a partir de la fermentación de estos alimentos, tienen distintos productos finales como acetatos, butiratos, lactato, propionato, que son los distintos ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen, producto de la fermentación, y que van a ser la fuente de energía que va a utilizar el rumiante, como vamos a ver en clases posteriores. Esta es otra fotografía de un protozoo con la particularidad de que se está dividiendo. Este protozoo está dividiendo para dar dos individuos o dos hijos posterior a la división. En este también podemos observar la relación entre el tamaño del protozoo y el tamaño de las bacterias que van adheridas a la superficie del protozoo. Los protozoos también sirven de vehículo para el transporte de las bacterias. Las bacterias en general se encuentran adheridas a la superficie del rumen y escapan a la fermentación ruminal o escapan al contenido ruminal adheridos a la superficie de los protozoos, como lo vemos en esta transparencia. La función de los protozoos fundamentalmente es degradar almidones, estabilizar la fermentación ruminal y ser fuente continua de proteínas en el intestino. Dijimos que su principal función es degradar almidones, o la mayor función que tienen los protozoos es la degradación de los almidones, uno de los hidratos de carbono. Recuerden que es un hidrato de carbono de reserva el almidón. También estabilizan la fermentación ruminal porque regulan la cantidad de bacterias que se encuentran en el rumen. Ellos ingieren o se nutren también de bacterias, es decir, consumen bacterias. Y también son fuente de proteína en el intestino por el hecho de que cuando pasan por los distintos compartimentos junto al material o al líquido ruminal que escapa el rumen y llegan al intestino, los protozoos son utilizados como fuente de proteínas para la síntesis de proteínas del rumiante. Y la última imagen de un protozoo que está ingiriendo material fibroso. Otro de los microorganismos que se encuentran en el rumen son los hongos anaeróbicos. Hongos que no utilizan oxígeno en medio líquido, por eso hablamos de hongos anaeróbicos en medio líquido. Constituyen el 8% de la masa microbiana en dietas que fundamentalmente están formadas por celulosa. Participan en la digestión de las fibras y debajo existen o están nombrados algunos de los tipos de los hongos anaeróbicos que existen en el rumen. Se ha estudiado mucho el tema de hongos ruminales,
pero de todas maneras falta mucho por entender de los hongos y cuál es su participación fundamental en el rumen. Por lo tanto, habrá que seguir estudiando. Este es un tipo de hongo que se caracteriza por degradar a la celulosa mediante un complejo enzimático, un complejo de enzimas celulolíticas que produce y secreta al medio. La función de los hongos, como les decía, tienen gran cantidad de enzimas que pueden degradar algunos carbohidratos, principalmente celulosa y hemicelulosa. Se ha estudiado mucho la capacidad de los hongos en utilizar a la lignina. La lignina es un componente de la pared celular, como vamos a ver en clases posteriores, que es indeseable. La lignina se desarrolla en las paredes celulares a medida que la planta envejece y hace que la pared celular de ese forraje sea indigestible. Por eso es que decimos que es indeseable. Los hongos podrían tener una participación importante en la degradación de este material que no puede ser degradado por bacterias o protozoos. Muchas de las especies de hongos son capaces de usar como fuentes de carbono los carbohidratos solubles como ser glucosa, celobiosa o maltosa. El cuarto microorganismo que vamos a desarrollar y que se encuentra en el rumen son los micoplasmas. Los micoplasmas son anaerobios estrictos, es decir, que no requieren o es necesario que no haya concentraciones de oxígenos en el contenido ruminal para que ellos se desarrollen. Y se presentan entre 10 a la 5 a 10 a la 7 células por gramos de contenido ruminal. De los micoplasmas, las que están colocadas en la placa son 2 especies de micoplasmas. De estos microorganismos todavía falta mucho por estudiar, pero es necesario que los incorporemos como microorganismos del contenido ruminal porque en futuros estudios probablemente conozcamos mucho más de estos microorganismos. El siguiente ítem que vamos a desarrollar corresponde a motilidad ruminal e intestinal. ¿Cuáles son los movimientos que realiza el rumen y el intestino para realizar sus funciones? 2 son los principales movimientos que se producen en el rumen: movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Los movimientos de mezcla, principalmente, y como su nombre lo dice, tienen la función de mezclar el contenido ruminal con los microorganismos ruminales, que recordemos que les dije que se encontraban fundamentalmente adheridos a las paredes del rumen. También es necesario este movimiento de mezcla para mezclar con el agua, el contenido ruminal con el agua que ingiere el rumiante, mezclarlo con el alimento que hace varios días que se encuentra dentro del rumen, de manera tal de conformar todo esto que es el líquido ruminal. Y los movimientos de propulsión tienen como fundamental importancia a realizar el avance del alimento hacia los compartimentos posteriores. Observemos este gráfico donde en el rumen fundamentalmente se producen movimientos de mezcla. Esos movimientos van a tener un sentido, una dirección, de manera de estar continuamente mezclando los distintos estratos que desarrollamos cuando hablamos de estratificación del contenido ruminal. Y por otro lado, se va a producir movimientos de propulsión para que el alimento que ya ha sido fermentado avance al resto de los compartimentos del rumen. Fíjense que está destacado el orificio retículo-omasal. ¿Por qué destacamos este orificio o esfínter retículo-omasal? Recuerden, o deberían recordar por lo que leyeron en el librito,
que este orificio es el que coordina, o este esfínter es el que coordina toda la secuencia de movimientos que se producen en el rumen. No es una secuencia desordenada, es una secuencia que tiene ritmo propio, que tiene dirección propia y que es importante que ustedes recuerden. Por lo tanto, hagan hincapié en cómo se producen los movimientos del rumen, los movimientos de mezcla del rumen, la dirección que tienen estos movimientos y recuerden que los movimientos de propulsión, que fundamentalmente se producen en omaso y abomaso, son movimientos leves que conducen el alimento al paso por estos dos compartimentos dirigiéndolo hacia el intestino, que es el lugar donde se va a producir la digestión final de los alimentos antes de ser absorbidos. En el intestino, los movimientos que se producen también son movimientos de propulsión. Uno de los tipos de movimientos es el de propulsión, donde el principal tipo de movimiento de propulsión son las denominadas contracciones peristálticas. Las contracciones peristálticas se caracterizan porque en este tipo de contracciones lo que se contrae fundamentalmente es el músculo circular del intestino, de manera tal de producir una constricción del intestino por delante del bolo alimenticio y una relajación del músculo longitudinal del intestino por detrás del bolo, lo que determina el avance del bolo siempre en un sentido, es decir, hacia caudal, hacia el ano. Como dijimos, la principal función de este movimiento, de este tipo de movimiento, es el desplazamiento del contenido intestinal. Otro de los movimientos intestinales es el movimiento de mezcla o los movimientos de mezclas. Dos son los tipos de movimientos de mezcla: contracciones cementarias y contracciones pendulares. Las contracciones cementarias, en las contracciones cementarias se produce también una contracción del músculo circular que permite la mezcla del contenido intestinal con las secreciones digestivas que se producen en el intestino y que son muy importantes para el proceso final de digestión. Este tipo de contracciones no permite el avance del alimento hacia regiones posteriores, solo permite la mezcla del contenido con las secreciones del intestino. Por otro lado, las contracciones pendulares se caracterizan porque se contrae el músculo longitudinal del intestino. Este tipo de contracciones lo que permite es que se produzca el avance del contenido ruminal, además de la mezcla del contenido ruminal. Y tiene otra característica, que es que el alimento se desplaza en ambos sentidos, es decir, hacia el ano o hacia la parte craneal. De esa manera produce los movimientos de mezcla y es como nosotros podemos ver que se producen movimientos de vaivén. La función de los movimientos intestinales es principalmente mezcla del alimento con las secreciones, transporte del contenido intestinal a una velocidad adecuada para que se pueda producir una correcta digestión de los nutrientes y posterior absorción de los mismos, y la eliminación de los restos de alimentos y secreciones que quedan tras los procesos digestivos. De esta manera hemos terminado la primera clase, que corresponde a las funciones motoras del aparato digestivo, y vamos a seguir con la clase de secreciones digestivas. En esta segunda clase
vamos a desarrollar lo que corresponde a las características y regulación de las secreciones digestivas del aparato digestivo del rumiante. La primera secreción digestiva corresponde a la saliva, que es una mezcla homogénea, líquida e incolora, que está constituida principalmente por agua, mucus, proteínas, electrolitos y algunas enzimas que están presentes en algunas etapas de la vida del rumiante. Y está producida esta secreción por glándulas salivares, serosas y mucosas. Estas glándulas salivales podemos dividirlas en aquellas que son pares y que drenan su secreción a la boca, como parótidas, maxilares y sublinguales, y aquellas que cubren la mucosa de la boca y que son la palatina, bucal y faríngea. En esta transparencia observamos cómo se disponen las glándulas, cuál es la ubicación de las glándulas que son pares y que drenan su secreción directamente hacia la boca. También describimos qué tipo de secreción se presenta presenta cada una de estas glándulas, haciendo la diferencia de secreción mucosa, secreción serosa y secreción mixta, que es una combinación de la secreción serosa y de la secreción mucosa. La secreción mucosa tiene la característica de ser más mucosa, más espesa, más filante, mientras que la secreción acuosa de las glándulas salivales tiene mayor contenido de agua, por eso hablamos de una secreción acuosa. Las funciones de la saliva son variadas, dentro de las cuales encontramos la conservación de la mucosa bucal húmeda, elemento fundamental para evitar el desarrollo de microorganismos, para evitar que se lesione la mucosa bucal. También es importante como para facilitar la masticación, para facilitar la deglución. Sería imposible realizar estos dos tipos de actividades mecánicas sin la presencia de saliva. También evita el crecimiento de microorganismos banales, es decir, todos aquellos microorganismos que podrían provocar lesiones sobre la mucosa. La saliva tiene la función de eliminarlos o de evitar que proliferen. Participa en los procesos de termorregulación, de la excreción de partículas, del mantenimiento del pH bucal. Recordemos que el pH era una forma de medir la acidez o la alcalinidad de una solución o de un líquido. Si variaría el pH de la secreción salival, que está en alrededor de 8, podrían producirse lesiones en la mucosa bucal. Y también participa en el equilibrio hídrico y salino del individuo, es decir, regula las concentraciones de agua y de sales del organismo. En el rumiante, particularmente, la saliva cumple funciones importantes como ser el reciclado de la urea. Recordemos que la urea es un nutriente que van a utilizar o que pueden utilizar los microorganismos para la síntesis de proteínas. También tiene una acción antiespumante, evita la formación de espuma que puede llevar a la producción de patologías importantes a nivel ruminal. También proporciona bicarbonato y fosfato que participan en la regulación del pH, en la regulación de la acidez del rumen, importante para permitir el desarrollo de los microorganismos que se encuentran en el rumen, como hemos desarrollado en la clase anterior. Y también proporciona el medio líquido que conforma el líquido ruminal, es decir, forma parte del agua que contiene el líquido ruminal. Las características de la saliva, dijimos que era líquido e incoloro,
sin coloro. Recordemos que debe ser incoloro, sino si la saliva presenta algún tipo de coloración, estamos frente a una patología. El pH está alrededor de 8 y el volumen de secreción de saliva es variable dependiendo del tipo de animal del cual estemos hablando. En ovejas hablamos de alrededor de 10 a 15 litros diarios de saliva producida. En esta siguiente transparencia observamos cuál es el volumen de secreción de los distintos animales, haciendo hincapié en que la vaca produce grandes cantidades de saliva durante el día en relación al resto de los individuos. Por otro lado, presenta una máxima secreción durante la masticación y la salivación y una mínima secreción durante el sueño. Esto está regulado a nivel nervioso, cómo es la secreción, cómo se produce la secreción de saliva. Mínima durante el sueño, máxima durante la masticación y la insalivación y reinsalivación. Recordemos que durante la rumia se produce una reinsalivación del material rumiado. En cuanto a la composición de la saliva, es importante destacar que presenta grandes cantidades de bicarbonato que varían de acuerdo a si el animal está sin el estímulo de la masticación y de la rumia a cuando el animal está estimulado. Por otro lado, pasa lo contrario con los fosfatos. La secreción basal de saliva tiene una alta concentración de fosfatos en relación a la secreción estimulada de saliva. Dijimos que se presentaban algunas enzimas que lo que les dije al principio era que en algunas etapas de la vida se pueden presentar enzimas en la saliva. Lo normal es que en los rumiantes los rumiantes adultos no se presenten enzimas, sí en los rumiantes pequeños o en el ternero lactante. En el ternero lactante existe una enzima que se encarga de degradar las grasas y que es la estearasa pregástrica o la lipasa lingual. De esas dos maneras puede ser llamada, pero solamente se encuentra en los pequeños rumiantes o en el ternero. El control de la secreción salival está determinado por el sistema nervioso, que es el que regula el volumen de saliva producida y el carácter, es decir, si se produce una secreción serosa o una secreción mucosa. También existen hormonas que participan en la regulación del volumen y el carácter de la saliva, mientras que los tipos de control de la secreción son de tipo neural para la regulación de la secreción espontánea y de tipo reflejo para la regulación de la secreción refleja. El control neural de la secreción espontánea está dado por una secreción salival continua por activación de vías nerviosas aferentes. Es decir, el sistema nervioso es el que regula una producción continua de saliva, mantiene la mucosa bucal húmeda y es el que regula la disminución de la secreción durante el sueño. Es importante el mantenimiento de la mucosa bucal húmeda durante todo el día, dado que el hecho de una falta de secreción salival puede provocar lesiones en la mucosa bucal y en la lengua. Con respecto al control reflejo de la secreción salival, existen determinados estímulos que actúan sobre un centro salivario medular que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, que al ser estimulado, este centro estimula al sistema nervioso parasimpático y al sistema nervioso simpático para que las glándulas salivares produzcan una saliva acuosa
o una saliva espesa, dependiendo del estímulo que provocó la estimulación del centro salivario medular. Esos estímulos pueden ser estímulos mecánicos en la boca, el hecho de colocar el pasto, que el animal coloque el pasto en la boca provoca un estímulo con el que comienza una síntesis más copiosa de la secreción salival. La composición del pasto, los estímulos bioquímicos o químicos, también estimulan a las glándulas salivares para que se produzca una mayor secreción del tipo de saliva que se requiera, ya sea cerosa o mucosa, dependiendo del tipo de estímulo químico que se esté produciendo, y estímulos centrales como visuales, olfativos o auditivos que pueden estimular al centro salivario medular y de esa manera aumentar la síntesis de saliva. Con respecto al contenido ruminal, el contenido ruminal nosotros estuvimos hablando y describiendo cuáles eran los microorganismos que formaban parte del contenido ruminal o del líquido ruminal y que tenían como función llevar a cabo los procesos fermentativos del material que ingresa al rumen. Si observan en esta transparencia, vemos que son muchos los factores que tienen que ver con el mantenimiento de un adecuado ambiente para el desarrollo de los procesos fermentativos. Una temperatura adecuada, un pH adecuado, una proporción de sustratos, que son los alimentos para los microorganismos ruminales, una osmolaridad adecuada, mantener la absorción continua de todos los nutrientes que se van produciendo durante los procesos fermentativos y la motilidad, procesos que nosotros ya estuvimos desarrollando, que son necesarios para que el líquido ruminal mantenga sus concentraciones y sus características adecuadas. La digestión fermentativa es un fenómeno por el cual sustratos o los determinados sustratos, los sustratos que ingresan al rumen, son digeridos por acción bacteriana y de otros microorganismos. Nosotros estuvimos viendo que los protozoos también participaban en los procesos de hidrólisis enzimática, por los cuales se producen alteraciones muy grandes en los sustratos, dando o a través de mecanismos lentos. El mecanismo de fermentación es un mecanismo muy lento que cambia la composición de los alimentos que ingresan al rumen del rumiante. De esta manera, sustratos como la celulosa pueden ser transformados en proteína microbiana, cambios muy importantes en el sustrato que ingresó. Para que esto se produzca, debe existir una simbiosis ruminal. Es decir, el animal le va a aportar a los microorganismos las condiciones necesarias para que se desarrollen. Estas condiciones son una temperatura adecuada, un ambiente líquido adecuado, un pH adecuado, sustratos y la mezcla continua de todos estos elementos con los microorganismos. Es decir, crearle el ambiente adecuado al microorganismo para que desarrolle sus funciones. Y por otro lado, el animal va a requerir de los microorganismos porque estos van a ser los que van a digerir y fermentar los alimentos que ingresaron al rumen a través de procesos de degradación, hidrólisis y de biosíntesis para dar los productos de la fermentación que van a ser utilizados para cubrir las necesidades del rumiante. En cuanto a las características físico-químicas del contenido ruminal, tenemos un determinado color que cuando hagamos la clase práctica vamos a ver que el color puede variar en los tonos de marrones a verdes dependiendo del tipo de alimento
que ingiera el rumiante. El olor es un olor característico, típico del contenido ruminal. Se lo denomina sui generis porque es muy característico y típico, y seguramente cuando huelan por primera vez el olor del contenido ruminal nunca más se lo van a olvidar, pero es importante que conozcan cómo es el olor del contenido ruminal normal para que después puedan determinar si estamos frente a una patología o a un líquido ruminal anormal. La consistencia es otra de las características del líquido ruminal que va a depender de qué tipo de alimento está ingiriendo el animal. Va a tener mucha mayor consistencia cuando el alimento que ingiera sea concentrados o granos, a diferencia de la consistencia del líquido ruminal cuando el animal está ingiriendo forrajes o henos. Cambia la consistencia en función del tipo de alimento que está ingiriendo, de la misma manera que cambia el pH del rumen, variando dentro de límites fisiológicos que recuerden que varía dentro de 5,5 a 7. Cuando el animal consuma alimentos concentrados como granos, el pH se va a mover hacia la acidez 5,5, mientras que cuando consuma forrajes el pH va a tender a moverse hacia 7. Otra de las características físico-químicas del contenido ruminal que debe mantenerse es la temperatura, porque los microorganismos se desarrollan a una temperatura que está entre los 39 y los 40 grados. Si la temperatura desciende por debajo de esa temperatura, los microorganismos no sobreviven. Esa temperatura es una temperatura superior a la del cuerpo del animal, que es importante que se mantenga dentro de esos rangos. Esa temperatura está provocada por los procesos fermentativos que se producen dentro del rumen. La próxima secreción que vamos a desarrollar es la que corresponde a la secreción abomasal. La secreción abomasal está producida por distintos tipos de glándulas que se encuentran sobre la superficie del abomaso, que secretan distintos tipos de componentes o de compuestos, entre los que se encuentran el ácido clorhídrico, que tiene una participación fundamental junto al pepsinógeno en lo que es la digestión de las proteínas que arriban al abomaso, mientras que el factor intrínseco participa en los procesos de absorción de vitaminas y el moco cumple funciones muy importantes en la protección de la mucosa. Si el moco no se produciría en el abomaso, este moco recubre a la superficie interna del abomaso y protege contra la acción del ácido clorhídrico que secretan las propias glándulas del abomaso. El pH de la secreción abomasal es de 3 a 4, muy diferente al pH que encontrábamos en el rumen, donde el pH estaba en alrededor de 7, alrededor de la neutralidad. La función de la secreción abomasal fundamentalmente es la digestión enzimática de proteínas, de las proteínas que llegan al abomaso, que recordemos, las proteínas que llegan al abomaso son fundamentalmente proteína microbiana, producto de los microorganismos que llegan al abomaso. Otra de las funciones de la secreción abomasal es la absorción de vitamina B12 gracias a la presencia de factor intrínseco secretado por las glándulas del abomaso, la protección de la mucosa gástrica, como les comentaba en la transparencia anterior, gracias a la secreción de moco y a la secreción de bicarbonato que regula la acidez que toma contacto con las paredes del abomaso. Y también otra de las funciones es la protección contra infecciones microbianas de los tractos posteriores del aparato digestivo del rumiante, gracias a la presencia del ácido clorhídrico como constituyente de la secreción abomasal.
Los factores que regulan la secreción abomasal son fundamentalmente la cantidad y la naturaleza química de la digesta que entra y sale del compartimento. Veamos que la distensión del abomaso y la acidez del contenido abomasal también tienen que ver con el aumento o la disminución de la secreción abomasal. Estímulos físicos, visuales y nerviosos cumplen funciones importantes también en regular la cantidad de secreción abomasal que se produce por día. La próxima secreción a la que van a estar expuestos el contenido ruminal que pasa por el tracto digestivo es la secreción intestinal, que es la secreción que producen las glándulas que recubren el intestino y que está producida por el paso de agua y electrolitos que provienen del plasma, del torrente circulatorio y de los tejidos hacia la luz intestinal. Esa secreción intestinal se produce gracias a la presencia sobre la superficie del intestino de glándulas especiales llamadas las criptas de Lieberkühn, las glándulas de Brunner y las placas de Peyer, que son grupos de material linfoideo que se encarga de regular o participar en los procesos de defensa de la secreción intestinal. En cuanto a las características de la secreción duodenal, una de las principales características que cambia con respecto a la secreción abomasal es el pH. Fíjense que el pH de la secreción duodenal cambia a 7 y 8, es decir, vuelve a ser muy similar a el pH del rumen. El pH del abomaso, recordemos que estaba en alrededor de 3 o 4. Este brusco cambio de pH es importante para mantener las condiciones del contenido intestinal estables, de manera que impidan las lesiones de la mucosa intestinal. Si el pH del contenido intestinal sería el mismo pH del contenido o tendría el mismo pH que el contenido abomasal, produciría grandes lesiones sobre la superficie del intestino. Por eso, gracias a la presencia de bicarbonato como componente importante de la secreción intestinal, se regula y se cambia este valor de pH. Recordemos que está producido por glándulas mucosas, que son las glándulas de Brunner. Es un fluido mucoso, claro y espeso, que tiene alta concentración de bicarbonato, como les decía anteriormente, sodios y cloruros, con muchas propiedades enzimáticas, siendo una secreción espontánea que aumenta inmediatamente después que comienza la ingestión de alimento. Y vamos a ver cuáles son las funciones de la secreción duodenal. Neutralizar el contenido gástrico, que es lo que les comentaba con el cambio de pH que se produce desde el abomaso hacia el intestino. Protege la mucosa intestinal gracias a ese cambio de pH. Diluye el contenido intestinal. Participa en los procesos de digestión y facilita la absorción de nutrientes. Sin estas secreciones intestinales, que son mezclas de las secreciones intestinales y de las secreciones de glándulas accesorias que vamos a ver a continuación, el proceso de digestión no podría finalizar. La última parte del proceso de digestión se da en el intestino y se da gracias a la mezcla de las secreciones intestinales, de las secreciones de las glándulas anexas, como secreción biliar y secreción pancreática, que vamos a desarrollar a continuación. Los estímulos para la secreción duodenal fundamentalmente son hormonales y nerviosos, y también a través de la estimulación propia directa de la ingesta sobre la mucosa intestinal. La composición del alimento que entra al intestino
y los estímulos mecánicos o la presión que ejerce el propio contenido del intestino sobre las paredes del intestino estimula a la producción de la secreción intestinal. En cuanto a la secreción de intestino grueso, fundamentalmente la secreción de intestino grueso es una secreción mucosa que tiene la finalidad o la principal función es la de formar la materia fecal, formar el bolo para que pueda progresar por el intestino grueso y ser defecado, provocar la cohesión de esa materia fecal, como también provocar la protección de las paredes del intestino grueso y de esa manera evitar escoriaciones. No contiene enzimas, los procesos de digestión en el intestino grueso no se realizan, no hay procesos de digestión en el intestino grueso, puede haber algunos procesos de absorción de agua, pero ya no se producen más procesos de digestión. Los estímulos para la secreción de moco fundamentalmente son la ejercen la estimulación directa protáctil de la propia presencia del contenido intestinal y reflejos nerviosos locales producidos también por la presencia del material dentro del intestino grueso. Ya les nombré cuáles eran las funciones de la secreción mucosa: evitar escoriaciones, favorecer la cohesión del bolo fecal, proteger contra la actividad bacteriana y la protección contra la formación de ácidos. Recordemos que la secreción intestinal, incluso en intestino grueso, mantiene un pH de alrededor de 7 a 8, con lo que evita que se produzcan escoriaciones sobre la mucosa intestinal. En cuanto a las secreciones exócrinas del páncreas, recordemos que el páncreas tiene una función endocrina con la que sintetiza dos tipos de hormonas que participan en el metabolismo general del individuo y que son insulina y glucagón, de las cuales nosotros no vamos a hablar. Nosotros solo vamos a desarrollar la función exócrina del páncreas, que corresponde a la síntesis de secreción pancreática hacia la luz del intestino. En esta transparencia lo que se puede observar es la presencia del páncreas, el conducto pancreático, que es el que va a drenar la secreción pancreática hacia el duodeno, que es la parte del intestino delgado en donde desemboca el conducto pancreático y donde se vierten las secreciones pancreáticas. Ese páncreas, esquemáticamente, lo vamos a ver de esta manera, y lo que tenemos que rescatar son esta estructura, que son los acinos pancreáticos, que están tapizados por células acinares, y los conductos, que están tapizados por células ductulares. ¿Por qué hago referencia a estos dos tipos de células? Porque son estas células las que van a producir las secreciones que terminan formando el jugo pancreático. Por eso hablamos de mezclas de dos secreciones: la secreción de las células acinares y la secreción de las células ductulares y centroacinares. Fundamentalmente, el jugo pancreático tiene grandes proporciones de bicarbonato, lo que determinan que su pH sea muy alcalino, y el otro componente importante del jugo pancreático son las enzimas. Enzimas que digieren tres clases principales de alimentos, que son las proteasas, que digieren las proteínas, las lipasas, que digieren los lípidos, y las amilasas, que digieren los almidones o los hidratos de carbono. Otras enzimas también son secretadas, como nucleasas, elastasas, que participan en la digestión de otros alimentos que puedan ingresar al intestino. En cuanto al control de la secreción,
encontramos dos estados de la secreción, uno basal o interdigestiva, que es la secreción continua del páncreas, que se produce en forma continua, sin necesidad del ingreso de alimentos al aparato digestivo, mientras que la otra secreción es la secreción en respuesta a las comidas, que aumenta la secreción pancreática en función de la ingesta de alimento. Es decir, cuando el individuo ingiere alimento o está por ingerir alimento, ya comienza la síntesis de secreción pancreática e incluso aumenta el volumen de la síntesis del jugo pancreático. Mientras que las fases de la secreción pancreática las podemos dividir en tres fases que están en relación al estímulo que produce el aumento de la secreción. Así tenemos una secreción cefálica, cuando el individuo ve el alimento, el estímulo visual de ver el alimento, el estímulo de oler el alimento ya produce un aumento de la secreción pancreática. Cuando el alimento llega al estómago, se produce otro aumento de la secreción pancreática y corresponde a la fase gástrica de la secreción pancreática. Y la última etapa o la última fase de la secreción pancreática es la fase intestinal, que es propiamente cuando el alimento ya digerido o previamente digerido pasa al intestino y en ese momento también se produce un aumento de la secreción pancreática. La propia llegada del alimento al intestino produce un aumento de la secreción pancreática. ¿Cuáles son las funciones del jugo pancreático? Fundamentalmente participar en la digestión de los tres principales tipos de alimentos: proteínas, grasas e hidratos de carbono o glúcidos, gracias a la presencia de las enzimas que nombramos anteriormente. También neutraliza el pH intestinal. Recordemos que el pH gástrico era ácido entre 3 y 4, el pH gástrico o de la secreción abomasal, mientras que el pH del intestino es de alrededor de 7 a 8, gracias a la presencia del bicarbonato que conforma la secreción pancreática. Y también participa en la protección de la mucosa intestinal, como les comentaba anteriormente. La próxima secreción es la secreción biliar, que es la secreción producida por el hígado, donde la definimos como una mezcla homogénea de componentes orgánicos e inorgánicos, densa y verdosa, es espesa y de color verde, producida por el hígado. En algunos animales, esta secreción de la secreción biliar o la secreción producida por el hígado es almacenada en la vesícula biliar y se va liberando paulatinamente al intestino en función de determinados estímulos. En otros animales no existe vesícula biliar. En los rumiantes es uno de los animales que tienen vesícula biliar. Las características de esta bilis, como dijimos, es una solución densa de color verde oscuro. Lo destacable también es el pH. Recordemos que el pH de la secreción pancreática, de la secreción intestinal y de la secreción biliar están los tres más o menos dentro del mismo rango, entre 7 y 8. Todo en función de los procesos digestivos que se producen en el intestino. También está constituida por ácidos biliares, pigmentos biliares, lípidos y electrolitos, todos componentes de la secreción biliar que participan fundamentalmente en la emulsificación de los lípidos. Vamos a ver que una de las funciones principales de la bilis es emulsionar las grasas. Una de las funciones es agregar bicarbonato para neutralizar el ácido gástrico que viene del abomaso. Gracias, igual que la secreción pancreática, la secreción biliar proporciona bicarbonato al medio que neutraliza el pH ácido que proviene del abomaso y actúa como detergente
emulsionando las grasas. De esa manera facilita la acción de una enzima pancreática que es la verdaderamente encargada de la digestión final de los lípidos. Es decir, la bilis no digiere las grasas. La bilis lo que hace es emulsificar el medio, emulsificar las grasas, hacer que las grasas sean solubles en un medio líquido como es el contenido intestinal y de esa manera permitir la acción de una enzima pancreática que es la que realiza la acción de digestión de las grasas. Recuerden, porque es muy importante la diferencia entre emulsificar y permitir la acción de las enzimas que participar en el proceso de digestión. Bilis emulsifica, secreción pancreática posee enzimas que digieren las grasas. También contribuye a la acción bacteriostática en el intestino delgado anterior, es decir, regula la cantidad de microorganismos que llegan al intestino y que podrían llegar a producir alguna patología. Al hacer ese cambio brusco de pH, los microorganismos que puedan ingresar al intestino mueren, por lo tanto participa en la acción bacteriostática del intestino delgado y actúa como detoxificador, permitiendo la excreción de bilirrubina y metabolitos de hormonas. Hemos desarrollado los procesos mecánicos y digestivos del aparato digestivo de los rumiantes. Espero que haya cubierto las expectativas que ustedes tenían. No duden en consultar a través de la plataforma todas las dudas que tengan y espero que puedan asistir a la clase práctica que vamos a dictar durante el segundo cuatrimestre. Hasta la próxima.